Muy buenos días, hermano Isaí. Muy buenos días, hermanos del auditorio de Norteamérica. Gracias a Dios por esta oportunidad una vez más de participar y, como siempre, lo hago con gozo, con expectación y con gratitud a Dios, esperando que nuestra participación sea una bendición, que construya nuestra vida de fe en Cristo, que nos arraigue en la persona de su Hijo amado. Esta carta a los Efesios verdaderamente fue muy cierto que es la chequera del creyente, porque tiene riquezas impresionantes. Y esta mañana yo voy a volver a los mismos versículos que he estado, de los que presenté el mensaje pasado. Es el capítulo 3, voy a volver a leer del 1 al 10, o del 1 al 9, perdón, del 1 al 10, correcto. Y dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consorte de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Extraordinaria declaración del apóstol Pablo, que empieza diciéndonos a los gentiles que sus prisiones son por causa nuestra. ¿Por qué? Porque a él le encargaron anunciar ese evangelio de la redención para el mundo gentil, y para él tuvo un alto precio, que puedo resumirlo en estas palabras: sufrimiento, siempre en peligro, siempre en riesgo. Decía: peligros en los ríos, peligros de minación, peligros de día, peligros de noche, de tal manera que se confirma la palabra que el Señor Jesús mismo dio cuando lo salvó: yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mi nombre. De tal manera que traernos este evangelio a los gentiles, para el apóstol, tuvo un altísimo costo, que lo pagó gozoso. Así que he leído estos versículos y quizá parezca que soy reincidente, empedernido, que siempre trato de volver hacia atrás en los pasajes que he predicado. Y fíjese que sí lo hago, y lo hago porque siempre tengo la sensación que muchas cosas se nos pueden quedar rezagadas por ahí en un rincón, olvidamos y que no le dimos de importancia. Ahora hay una cuestión que no tenemos que olvidar, y es que era lo que tenía cautivada la mente del apóstol. Era esto: es lo que Dios le había revelado a él acerca de los gentiles.
algo que él jamás hubiera esperado. Y por supuesto, debió ser para el apóstol, o en ese momento Saulo, una verdadera sorpresa. Antes que nada, sorprendido como judío, en el sentido que el Señor le haya enviado, fíjese bien lo que voy a decir, a convocar, no olvide esta palabra, convocar a los gentiles a volver a Él. Porque cuando usted predica como ministro, como iglesia, usted está haciendo una convocatoria a los hombres para que vuelvan a Él. Una convocatoria que implicaba que los iba a recibir y que a Él le habían revelado ese misterio, que Dios quería que los gentiles, junto con los judíos, y esto fue algo que no pudieron tolerar, que junto con los judíos fueran un solo cuerpo. En realidad esto era la cosa más odiosa para un judío, de tal manera que se desató el escándalo, que ese cuerpo es la iglesia de Jesucristo, y que en esa iglesia preciosa, en ese cuerpo, nadie tenía ventaja sobre nadie, ni los gentiles o los judíos, ni los judíos o los gentiles, que heredarían lo mismo que Cristo, que tendrían lo mismo que Cristo tiene, pero que esa herencia, el apóstol Pablo tuvo mucho cuidado de hacer ver que nada tenía que ver con la República de Israel, con la llamada tierra de la promesa, porque eso es cosa solo para judíos. Por eso siempre insisto a mis hermanos gentiles, si me permite la expresión, no se inviten a una fiesta que no es la de ustedes. Esto es de ellos. Y más sorprendido debía estar el apóstol, que a él, dice bien, el más radical de los judíos, el hombre más celoso de esto, a él le encargara el Señor Jesús hacer semejante comunicado a los gentiles, que al que era menos que el menos, le dieron la gracia y el poder para lanzar ese comunicado. Un llamado que voy a decir, no debía ser atractivo para los gentiles, que no había manera que ese evangelio que Pablo predicaba llegara a ser un mensaje exitoso entre el mundo gentil, precisamente por la enemistad que se había producido por muchos años, cientos de años, más de 1000 años, entre ambos pueblos. Sin embargo, el mensaje que Pablo llevó a los gentiles resultó ser todo un éxito. Alabado sea Dios. Por todas partes empezaron a levantarse iglesias de gentiles que glorificaban a Cristo, que lo recibieron como su Salvador, que lo aceptaron. Los gentiles, cansados de dioses que no lo eran, quisieron que Dios fuera su Dios, y Dios quería ser el Dios nuestro, que hizo pensar al apóstol, porque ese éxito, porque los gentiles quisieron lo que difícilmente se podía creer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por la enemistad. Y yo decía, imagínese el rechazo que tenía el mundo gentil hacia el mundo judío, y usted llega ahora predicando que si quiere la salvación y la vida eterna, tiene que creer en otro judío llamado Jesús. Pues por supuesto que estoy diciendo con toda justicia que en virtud de ese
enfrentamiento y enemistad, el mensaje del Evangelio de Cristo estaría destinado al fracaso. Pero el apóstol tiene cuidado de decirnos por qué fue exitoso. Y da la razón del por qué. Dice, porque fue apoyado por una operación de la potencia de Dios, de la gracia de Dios. Él predicaba y algo pasaba. ¿Por qué? Porque lo que no era creíble, la intervención del Espíritu de Dios con potencia, hacía creíble en el corazón de los gentiles este evangelio y lo abrazaron con todo su corazón. Y de nuevo, apela al valor que tienen los contrastes en la didáctica. Porque al hablarnos de esa potencia de Dios, en el versículo 7, que es la potencia que apoya la predicación del Evangelio de Jesucristo, y que cada ministro debemos ser muy conscientes que no somos merolicos, que anunciamos un evangelio apoyado por el poder de Dios. Pero frente a ese gran poder de Dios, entonces Él se mira a sí mismo y nos habla de su pequeñez. Sin duda, para que nadie se encierre en su pequeñez, sino que vea lo que hace el poder de Dios cuando el poder echa mano aún del que es menos o de lo que es menos. Y cuando Pablo habla de su pequeñez, nos habla con esa modestia, pues nos dejó marcada el alma, pues siendo un erudito, no muestra vanagloria, y eso es muy agradable en un predicador. Pero luego, al desplazarnos con él, al acompañarlo a través de este capítulo, al acompañar a ese hombre humilde, llegamos al versículo 8, donde parece que en él se ha dado un cambio, como si renunciara a verse como ese menos que el menos, y que pondría en entredicho la opinión que teníamos de él. ¿Por qué, hermano Ramos? Porque da un gran salto y se mueve de ese menos aún más. Porque en el verso 9 reclama que no solo le dieron el privilegio de anunciar, que por cierto no perderé la ocasión para decir esto, y mi hermano, si usted está cuidando el mensaje, le ruego que ponga esto en su alma, porque quiero decir que anunciar es un verbo que en griego se asocia con cambiar, que sería como decir que a él, el apóstol, le dieron la gracia y la potencia de producir un cambio en la condición espiritual del mundo entero. Y vaya que si lo hizo. Y no solo eso, debo decir, sino que sus tesis causaron un cambio de civilización. Porque las naciones hicieron leyes sustentadas en sus postulados, y que ese cambio tenía que ver con los gentiles. Ahora, ¿qué hace el apóstol? Véalo así. Mi hermano, escúcheme este detalle. Entregó al mundo una convocatoria para venir a Dios por Jesucristo. Es decir, el apóstol fue autorizado por el Señor Jesús
para que hiciera una convocatoria al mundo gentil para que vinieran con él, donde de manera por demás significativa la palabra griega usada para convocar en este pasaje, en el griego bíblico, es kalein. Y note esto, implica hacer llegar un citatorio. Esto es encantador, mi hermano. Y con esa idea, sería entonces que Dios ordenó al apóstol Pablo, en el sentido de hacer llegar a los gentiles un citatorio. Y cuando habla de citatorio, es un asunto oficial, que usted no puede darse el lujo de ignorarlo. Y ese citatorio es para que se acerquen a él, para que vengan a él esos que por mucho tiempo fuimos puestos lejos. Dios, a través de la predicación de Pablo, le lanza una convocatoria, un citatorio. ¿Qué le parece esto? Dios cita a los hombres para que vayan a él. Si usted no conoce a Cristo, usted está citado por Dios. Es decir, lo ha emplazado a que acuda con él. ¿Para qué? Porque Dios tiene un asunto muy importante que tratar con todos, que han estado lejos de él demasiado tiempo, pero que Jesús con su muerte ha hecho posible que se acerquen. Y mire lo que le estoy diciendo. El mundo gentil empezó a convertirse. Ese mundo gentil que había rechazado y que las tinieblas, yo creo que aplaudieron cuando las naciones le cerraron a Dios las puertas. Pero ahora tendrían que estar boquiabiertos, porque el mundo gentil respondió a ese citatorio del Altísimo. Porque Jesús con su muerte ha hecho posible que se acerque. Entonces la cuestión aquí es que todos los que escuchan este evangelio son citados a recibir a Cristo como su Salvador. Un asunto oficial, porque le voy a decir esto. La Biblia enseña como si Dios rogase, pero es un símil. Es decir, Dios invita tantas veces al hombre que hasta pareciera que le está rogando, pero no le está rogando. Y Pablo fue enfático ante los griegos. Dios demanda en todos los lugares a los hombres que se arrepientan. Y el arrepentimiento es una orden, no una alternativa. Porque Dios no nos dio a su Hijo como una alternativa, sino como el único camino que el hombre debe seguir. De tal manera que todos los que escuchan este evangelio están siendo convocados a recibir a Cristo como su Salvador. Y cuando usted predica con este entendimiento y a través del mensaje que usted entrega de Cristo, está entregando el citatorio de Dios. Y ante ese citatorio de Dios, ¿qué va a hacer con usted con él? Y como decían los viejos escritores, creo que sí se nos habían quedado cosas en el tintero, hermano Isaí. Y por eso, bendito el invento de Dios, que es el repaso, porque me justifico. Ahora, no olvide que dije que el apóstol, desde esa cero importancia del menos que el menos, ahora se levanta y exhibe sus credenciales de hombre de Dios, a quien Dios escogió para anunciar ese evangelio de la gracia a los gentiles, que causó tanta inconformidad con el mundo judío, que lo odiaron a Pablo.
Y si de por sí eso ya es bastante, sube más alto y dice algo que pareciera obsesionada vanagloria del apóstol, pues se mueve de un mero anunciar a todos los gentiles del verso 9 a un aclarar a todos del verso 10. Si en el verso 9 dice que anunciará a todos este evangelio, ahora en el 10 dice que tiene que aclarárnoslos a todos. Y si es aceptable dentro de su humildad, que diga que solo a él y nadie más que a él le dieron la tarea de anunciar, ¿es acaso arrogarse que es el único quien debe aclarar a todos? Por supuesto, la referencia es que eres el único, Pablo, eres el único que debe aclarar todo esto a toda la raza humana, a judíos y a gentiles. Él diría, sí, eso es lo que yo he dicho. Y la razón es porque a mí me explicaron el misterio. A mí yo no lo recibí de terceras manos, lo recibí del Señor Jesús. Él me explicó cosa por cosa el misterio escondido y me dijo que lo anunciara, que lo explicara a todos. Diría por eso, sí, eso es lo que he dicho. Y la verdad es que es verdad. Vaya la redundancia. Pues hasta el día de hoy, cualquiera que quiera entender este misterio, forzosamente tiene que acudir a los escritos del apóstol Pablo, que son los únicos que van profundo al corazón de esa revelación, sin, por supuesto, menospreciar a ninguno de los escritores sagrados. Entonces, con justicia nos diría, ¿piensan que he hablado de mí más de lo que soy? Y nos sorprende todavía más en el versículo 10, mis hermanos, al decir que no ha subido lo alto que hay que subir, que hay que subir más alto en esto, y que lo que va a decir no es un lenguaje figurado, que es tal como se oye, que además, escúcheme mi hermano y gócese, alabe a Cristo, que hay que notificarlo a los principados y potestades en los cielos. Bendito sea Dios. Oiga, qué grande es este evangelio, que es necesario que hasta en los cielos se anuncie. Y digo, vaya, eso sí que es llegar alto, Pablo. Dices que hay que alcanzar el cielo, los cielos con esta noticia. Pero vea cómo otra vez hace uso del contraste. Al hablar de notificar, de hacer público en la tierra y en el cielo esa convocatoria, porque en el cielo iban a enterar de qué convocatoria se andaban haciendo en la tierra. Se tenían que enterar los ángeles de Dios en el mismo cielo de Dios para regocijo. Y se tenían que enterar las potestades de maldad para que se enteraran de su fracaso. Porque este misterio se mantuvo, por supuesto, en secreto desde tiempos eternos. Y yo le digo a Pablo, maestro de los contrastes, dices que esta gran obra de la salvación de Dios hay que notificarla en los cielos. Él volvería a decir, sí, eso es lo que dije. Pero miren, esto que ha sucedido en la tierra por causa de Cristo es tan glorioso, diría Pablo,
que debe ser conocido en todas partes del universo. Y yo le digo, ya habías hablado de eso, de anunciarlo en toda la tierra, a toda la raza humana. El apóstol diría así: ya involucré a toda la tierra, pero ahora estoy hablando de involucrar a todos los cielos. Impresionante. La obra, la hazaña de Cristo tenía que ser conocida en todas partes. Anunciarla a todos los seres vivientes, porque Cristo es digno de ser glorificado por la hazaña de haber rescatado a esos que estábamos lejos también, para que todos los seres vivientes que hay en los cielos se enteren. A ellos hay que notificarles de esta obra que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso hablo, diría Pablo, de los principados y potestades. Pero déjeme, mi hermano, esta mañana darle mi versión, que solo es mi versión, porque lo he pensado mucho, preguntando: Pablo, ¿notificarlo a las potestades, incluso a las potestades de maldad? Él diría sí. ¿Y a ellos por qué, Pablo? Porque esas huestes tuvieron mucho que ver, tuvieron sin duda una gran participación en inducir a la raza humana a darle rechazo masivo a Dios. Y cuando se logró eso en Babel, ¿no crees tú, hermano Ramos, que lo tuvieron como una victoria? Y yo pienso, ¿cómo podrá decir algún creyente que no? Que las potestades de maldad se hayan halagado, porque todas las puertas de la tierra se le habían cerrado a Dios. Pero ahora, sorprendidos, escucharían otra versión gloriosa: que el Evangelio de Jesucristo ha resultado todo un éxito y millones están siendo rescatados para Dios y su reino. Y que Pablo quiere, y que Dios quiere, que ellos tengan noticia, pero que esa noticia se las dé la iglesia, que esa noticia esté en los labios de los redimidos, de los que hemos estado lejos, muy lejos, y que ahora podemos decir que nos ha hecho cercanos por Cristo su Hijo. Que lo sepan las potestades de maldad, que su proyecto fue un fracaso. Pero si es a los ángeles de Dios, ellos siempre han querido mirar y enterarse de que se ha tratado ese misterio. Y cuando oigan a un pueblo en la tierra que ha sido rescatado de esa lejanía, al oír los resultados de ese pueblo redimido, habrán de gozarse por la hazaña lograda por el Hijo de Dios. Sin duda, notificaré ese hecho salvador por Jesucristo antes que nada a los ángeles. Por eso alguna vez dije que la noche que Jesús nació, cantaron alegres y dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad. No fueron hasta Belén para adorarle, no estuvieron para asistirle en sus conflictos con Satán, no fueron al jardín del Getsemaní, no se vieron llenos de gozo por allí el día de su resurrección. Es que ellos deseaban saber por qué Dios hacía todo eso. Pero ¿sabe qué quiere decir espectáculo? La palabra griega para espectáculo es teatro, escenario.
Y de nuevo aparece el verso 10 que dice que la multiforme sabiduría de Dios, sabiduría en lo que es esta ingeniería de salvación, en la manera como Dios entró al mundo y nos redimió en Cristo, sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, cosa que me hace volver sobre mis pasos y traigo a colación lo que llamé como la presunción del apóstol, en el sentido de que él y a nadie más que a él, antes que a nadie, se le había dado semejante gracia, el privilegio, el derecho de anunciar entre los gentiles, de convocar a los gentiles y de anunciarles el evangelio de la gracia, donde la sustancia era el hecho glorioso que Dios quería tratar con los gentiles, de acercarlos a Él, privilegio que luego escaló en el verso 9, añadiendo que había algo más, que no había terminado, que Él, y solo Él, debía aclarar a todos, de iluminar a todos en qué consistía ese evangelio. Por eso siempre he dicho, todo predicador le conviene ser en términos de doctrina pablocéntrico, mientras que en términos de la fe personal cristocéntrico. Y eso porque Pablo no murió por nosotros, murió Jesús. Pero en términos de explicación de la doctrina, si yo quiero conocer la doctrina, pues voy con aquel a quien Cristo se la explicó. Y cuando pensábamos que hasta ahí llegaba esa escalada de privilegios, descubre que ahora hay que notificar a los principados y potestades en los cielos. Y entonces dije, ambicioso es ese proyecto. ¿Y cómo lo iba a hacer el apóstol? Es entonces cuando hace un alto y dice que no, que él no, que eso debe hacerlo la iglesia. Y cobremos sentido. Eso de que la iglesia ha llegado a ser, hermano Isaí, el escenario a donde los hombres y los ángeles vuelcan su atención, cielos y tierra atentos. La iglesia y los ángeles observan, ven lo que hacen los creyentes, están atentos a lo que en la iglesia decimos y predicamos sobre este misterio que Dios ha revelado, y esas potestades escuchan. Luego no tuvimos que ir hasta el mismo cielo, ellos vinieron para oírnos a nosotros. Y yo creo que muchos de los ángeles de Dios, emocionados como cuando alguien sale de una grande obra, de un gran escenario, para decir esto estuvo maravilloso, porque la iglesia le cuenta a los ángeles cómo es que se dio esta historia del rescate. Un mundo que estaba atado, impedido por las tinieblas y además alejado de Dios. Cristo Jesús, por eso engrandece su obra, entró a este mundo, a un mundo hostil, enemigo, adversario, y en medio de ese mundo que solamente se inclinaba al pecado, Él no pecó, sino que agradó a su Padre, que nunca jamás hubo engaño en su boca. Fue un vencedor de su fe personal, o mejor dicho, un vencedor de su vida personal. Agradó a Dios y luego después fue a la cruz del Calvario. Y como el conquistador entró al mundo, y entonces ahora ha empezado a rescatar
a muchos gentiles en toda la tierra, porque quiere que se llene su casa. Dígame una cosa, ¿no es maravilloso esto que la iglesia cuente esa historia? Definitivamente, yo creo que esta ha sido una gran mañana. Y el día viernes, yo quiero cerrar una cuestión sumamente importante y le ruego que ponga mucho cuidado en cada cosa que le estamos planteando. Es cierto que a veces es difícil entender estos puntos de vista, pero yo confío en ustedes y que el Señor Jesús abra su corazón y su entendimiento para que puedan procesar las ideas. Padre eterno, he presentado estas ideas a tu pueblo. Permite que estas ideas se consoliden en el corazón de mis hermanos y bendigan sus corazones. Hermano Isaí, Dios lo bendiga y gracias por esta mañana, por habernos permitido participar. Amén, gracias pastor, le agradecemos esta enseñanza tan valiosa, basado en Efesios capítulo 3, y hemos visto de los primeros versículos hasta el versículo 10, cómo Dios le entregó a este hombre tan valioso que se le fue enseñado esta gracia misericordiosa. Y bueno, Pablo es un hombre que, como usted lo dijo, doctrinalmente nos ha enseñado mucho a muchas generaciones, y yo creo que, como usted también lo aclaró, hay que ser cristocéntricos, pero hay una gran nube de testigos que está viendo lo que estamos haciendo. Así es que, como dijo Pablo, él no se estaba vanagloriando de su don que se le entregó, porque él tenía una causa, y esa causa se nos ha sido entregada a nosotros para que anunciemos y hagamos una convocatoria para hacer llegar este citatorio entre los gentiles, y no solamente entre nosotros, sino también a los judíos, ya que todos estábamos alejados de Dios en cierta manera. Esta mañana, yo no sé si usted desea aportar, la línea la vamos a dejar disponible. Si usted tiene alguna aportación, algo que agregar, con mucho gusto, 704-831-2465. 704-831-2465. Este es un tiempo donde estamos viendo muchos movimientos, pastor. Hay muchos movimientos en donde se ha hablado que hay que volver a judaizar la iglesia, y yo creo que Pablo nos dio un buen ejemplo, y las nubes de testigos que tenemos y todos los testigos que están arriba viendo qué es lo que estamos, si nos estamos acercando más a Jesucristo, el mensaje clave, o realmente estamos queriendo decirle a Jesucristo que lo que Él hizo pues no tiene tanta validez. Pero sin embargo, lo hemos visto en la historia que muchos hombres, muchas mujeres, muchas naciones a través de los años se han convertido a Jesucristo, y gracias a este hombre que se hizo un esfuerzo grande, sufrió penalidades, cárceles, azotes, aun sin embargo perseveró. Yo creo que esta es una causa muy linda que el Señor nos está haciendo en esta mañana, como usted lo dijo en el versículo, no recuerdo si fue el 8 o el 9. Vamos a atender una llamadita, vamos a ver quién nos llama. Muy buenos días, Dios me le bendiga, adelante. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. Amén, gusto en oírle, adelante. Gracias, pastor. Quisiera preguntarle al pastor, hay una intriga que tengo. Pablo, antes de empezar su ministerio que Cristo le entrega, él fue discípulo. ¿Quién fue el pastor de Pablo anteriormente? El maestro de Pablo fue Gamaliel. Acuérdese usted que en Jerusalén había dos escuelas: la escuela del viejo Gilel, o de Gilel el viejo, y la escuela de Gamaliel. La escuela de Gilel el viejo afirmaba radicalmente: ustedes los judíos solamente tienen que entender la ley, la Torá, la Mishnah. Mientras que Gamaliel, él decía, no, todo judío no solamente debe conocer a profundidad la ley, sino que tiene que ser un conocedor de las formas del pensamiento de las naciones del mundo. De tal manera que por eso Pablo, cuando predicó en el Areópago, o se defendió en el Areópago, echó mano de muchas versiones de los griegos. Entonces, definitivamente,
fue Gamaliel, que por cierto, en la Escritura, solamente una vez lo oímos hablar. Y vaya que con qué sabiduría. Cuando quisieron callar a Pedro y a los discípulos, ya no hablen más de esto. Y el hombre dijo, miren, lo que es de Dios permanece. Ha habido muchos otros que han llevado gente tras sí y ahora ya desaparecieron. Si esto no es de Dios, desaparecerá. Y creo que es la única vez que le oímos hablar, y qué sabio era este hombre, definitivamente. Fue el maestro de Pablo. Y Pablo en realidad puedo decir que era un rabino. Gracias, hermano. Gracias a usted, pastor. Bueno, Dios me les bendiga. Gracias una vez más por esta llamadita que se nos ha hecho el día de hoy. Efectivamente, pues él era un hombre, como dice la Escritura, a los pies de Gamaliel, un hombre que sabía cómo estaba el judaísmo, los hebreos. Yo creo que estamos aprendiendo todos los días. Pastor, nos quedan al caso algunos 2 minutos, no sé si quiere agregar algo, ya que nuestra audiencia pues siempre está a la expectativa de que las cosas que estamos aprendiendo muchas veces ignoramos porque no leemos, pero una vez que leemos, y quiero aclarar una vez más, estamos leyendo la Biblia Reina Valera, para que aquellos que no entienden, están actualizados con otras versiones. Estamos hablando de la Reina Valera 1569, una versión muy validera. Estaba también leyendo en Corintios acerca de que el arrebatamiento de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. Esta versión, la 1569, dice que será solamente en un abrir. Yo creo que hay que tener en cuenta esta escritura que lo hace más fuerte, y usted pueda diferenciar, como siempre ha habido muchas diferencias, pero sin embargo cuando vamos a lo validero, a lo fuerte, nos hace más seguros de las palabras que estamos estudiando. A veces estamos leyendo otras versiones que no están hablando la palabra del Señor, sino están teniendo conceptos muy personales de lo que es la actualidad, la nueva era y todas estas cuestiones. Pastor, no sé si quiere agregar algo más. No, en absoluto, solamente que pensemos con gozo en la participación que tenemos nosotros de enseñarle hasta las mismas potestades superiores. Así es. ¿Qué jerarquía tenemos, hermano? Dios me lo bendiga. Una potencia muy linda, una palabra muy fuerte. Gracias, pastor. Dios me les bendiga. Gracias. Será hasta el próximo día, que será el viernes. Gracias a nuestra audiencia que siempre está al pendiente. Agradecemos a usted que nos está sintonizando. Yo quiero recordarles una vez más, esta programación se repite todos los días de lunes a sábado de 9 a 10 de la noche a través de la 99.1 FM Estéreo en Radio Oración aquí en la ciudad de Charlotte, igualmente en la ciudad de Greensboro 1470 por la noche. Y también si usted lo puede sintonizar a través de la página del internet, que es la página www.radiooracion.com. Ahí estamos para que usted sintonice una vez más la programación del día de hoy. Agradecemos al pastor Natividad Ramos por una audiencia más, un tiempo que nos ha permitido, y yo sé que Dios se ha glorificado en esta mañana. Bendiciones, les saluda el pastor Isaí Ramos, una vez más desde la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Será hasta una próxima, si Cristo no ha venido. Aquí estaremos a la misma hora el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana. Quiero recordarle una vez más, si usted quiere, también le quiero comunicar, si usted ya quiere estos CDs, bueno, me puede comunicarse conmigo al teléfono 704-634-6706 para hacerle llegar copias de este CD. 704, estoy hablando de todas las enseñanzas que ya hemos estado acumulando, ya le estamos sacando las copias y podamos servirle. 704-634-6706. Será una bendición que podamos servirle igualmente.